Dios les bendiga, hermanos, en esta hora de la noche, otra vez más estamos aquí reunidos con el propósito de enaltecer el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 3, donde hemos estado estudiando la palabra del Señor. Hoy nos toca capítulo 3, versículo 19 y el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Dos versículos. Dice así la bendita y hermosa palabra de Dios: en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. El tema que nos toca hoy, el infierno. Estos dos versículos de la palabra del Señor es importante de analizar, meditar y interpretar de acuerdo a la bendita y hermosa palabra del Señor. El infierno no es un tema atractivo, porque no se está hablando acerca de algo especial, sino que es de dolor, de tristeza, de amargura. ¿Quién quiere pensar en un castigo eterno? Seguramente no quisiéramos pensar en cuanto a eso, porque sabemos que nosotros estamos pensando en el cielo, en la vida eterna, porque estamos aquí siempre luchando en nuestras vidas espirituales. Otros dicen que no existe infierno, como los testigos de Jehová y otras sectas religiosas que buscan la manera para cambiar el sentido de la palabra del Señor. De manera está contradiciendo la bendita palabra del Señor. Otros lo satirizan y hacen burla acerca de todo eso. Por ejemplo, hemos escuchado de que si cabemos en el infierno, ¿cómo lo vamos a caber aquí? Piensan de que el infierno es algo especial para ellos. Tratan la manera de cómo buscar como para justificación. Sinceramente, todo esto porque vamos a ver en el tiempo cuando vamos a estar con el Señor. Pero nada es tan real como el infierno. Es una forma de que tenemos que tomar en cuenta nosotros como cristianos. Jesucristo descendió al infierno. Este versículo presenta las cuestiones más difíciles de la carta, porque hay estudiadores de la palabra de Dios que tratan la manera de decir en otra manera, y a veces hay confusión. Pero en realidad, cuando entramos detenidamente en la palabra de Dios, encontramos de que sí, encontramos de lo que es el entendimiento que Dios nos ha dado. Podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuándo y por qué predicó Jesús a los espíritus encarcelados? ¿Y quiénes eran estos? ¿En qué tiempo fue a ese lugar? ¿Qué mensaje les fue predicado? Todo esto podríamos seguir siempre buscando la forma para preguntar al texto bíblico. Pero en realidad, cuando entramos detenidamente y comprendemos de lo que dice las Sagradas Escrituras, el infierno es un lugar y no un estado mental o una dimensión metafísica. Por ejemplo, antes de ver
de entrar detenidamente a estos dos versículos. Tenemos que ver algunos pasajes como una forma que nos ayuda para aclarar. Por ejemplo, ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 dice la palabra de Dios. Leemos rápidamente Hechos capítulo 1, el versículo 25. Dice, vamos a ver, capítulo 1, versículo 25. Para que tome la parte de este misterio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, y aquí está la palabra clave, para irse a su propio lugar, para irse a su propio lugar. Entonces, un lugar donde esto paralelamente también el Señor Jesucristo hace el Señor también aclaró una parte. Cuando leemos también en San Juan capítulo 14, versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que hay un lugar para nosotros que amamos al Señor, y hay un lugar también para aquellos desobedientes, para aquellos que abandonan al Dios de la gloria, que desprecian el regalo del Dios eterno. Así que desde aquí vamos a ver algunos puntos muy importantes, que son versículos que nos ayudan para aclarar, y son versículos también para tomar en cuenta, y así en esa manera comprendemos estos dos versículos en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 19 y 20. Entonces hay dos lugares: un lugar de tormento y un lugar de la vida eterna. Así que el lugar que nos dice la palabra del Señor, de que el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y seguimos viendo este versículo de la palabra del Señor acerca del infierno, que es un lugar, no es un estado mental, y también como una de densa oscuridad, dice Judas, versículo 13, nos habla también como una densa oscuridad de las tinieblas. Pablo también lo define como perdición, segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. La pregunta es, ¿dónde está ubicado? Está ubicado afuera, está ubicado lo que es el infierno está ubicado afuera, según nos dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 22 versículo 13. Y podríamos ver rápidamente también este versículo, el versículo 22, capítulo 22 versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces preguntamos, ¿dónde está ubicado? Está afuera, está ubicado afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del cielo, de la presencia de Dios. Afuera del cielo, de la presencia, no está cerca de la presencia de Dios, sino que afuera. Afuera del cielo, de la presencia de Dios. Jesús también usó el paralelo de la quema, el basurero situado afuera de los muros de Jerusalén. Podemos ver en San Marcos capítulo 9 versículo 48. Dice así la palabra de Dios. San Marcos capítulo 9 versículo 48 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Tenemos entonces esta referencia de lo que dijo el Señor Jesús. Usó el paralelo entonces del basurero situado afuera de los muros de Jerusalén, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, castigo eterno y vida eterna, lo que nos ofrece el Señor de la gloria. Al final, Dios no manda a la persona al infierno, como muchas veces hemos escuchado. Yo he escuchado así muchas personas que dicen, cuando predicamos, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando tratamos la manera de comunicar la palabra acerca del evangelismo personal, lo primero que dicen, jamás Dios nos va a meter en el infierno. Jamás Dios nos va a maldecir. Y es cierto, es una gran verdad lo que dicen. Lo que pasa es que no han entendido. Dios jamás nos va a dejar en el infierno. Somos nosotros los humanos que tomamos nuestras decisiones, que no queremos servir a Dios, que no queremos hacer la voluntad de Él. Los que hacemos la voluntad de Él, que nos sometemos a la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, entonces hay un lugar que Él nos ha preparado, el cielo, el lugar donde vamos a estar por toda la eternidad para estar totalmente con Él. Un lugar de descanso, un lugar donde está la presencia de Dios, donde vamos a estar por toda la eternidad con Él. Pero aquellos que abandonan al Dios de la gloria, aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor, ellos mismos voluntariamente se van al infierno. Dios no lo está obligando a ninguno. Voluntariamente ellos han tomado sus decisiones por no servir al Señor. Así que esa es la bendición de Dios que el Señor quiere que vamos a aprender en esta hermosa hora. Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados que habla aquí en la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son ángeles caídos. Cuando entendemos esto y hacemos una comparación, que muchas veces se ha entendido de que son espíritus como humanamente, ¿verdad? Hablando de que son los humanos que escucharon la predicación de Cristo. Pero cuando profundizamos la palabra de Dios, Judas y el mismo el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y 5, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y leemos entonces Judas, versículos 6 y 7, para entender que son ángeles, que son los espíritus encarcelados. Dice San Judas apóstol, versículo 6, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia moral, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los ángeles caídos, como también Sodoma y Gomorra, que desobedecieron al Dios de la gloria, ahí tenemos entonces la referencia de la palabra de Dios para entender que no son humanos, que no son los humanos, ¿verdad?, que escucharon la predicación, es decir, lo que dice aquí la palabra, que predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son los ángeles. Ya vimos entonces lo que dice Judas, versículo 6, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, están reservadas, dice, reservados bajo fuego, en prisiones eternas. Y por eso algunos estudiosos dicen que Jesús predicó a los seres humanos a través de Noé, ya tomando en cuenta el versículo 20. Pero es otra forma de que se ha escuchado. Es importante de que tenemos que mencionar esto. Y otros interpretan, o que han interpretado la palabra, dicen que predicó a los muertos para darles otra oportunidad de salvación. Totalmente no es real, sino que son los ángeles caídos, como lo estaba diciendo Judas, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas. Entonces, estos son los espíritus encarcelados que el Señor llegó a dar la noticia. No es para que ellos les dio una oportunidad de salvación, sino que les fue a anunciar la victoria, porque ellos rechazaron al Dios de la gloria, porque se unieron con Satanás, aquellos ángeles caídos, los ángeles que abandonaron a Dios, pisotearon la gloria del Señor y se unieron juntamente con Satanás. De manera entonces están en prisiones eternas. Pero el Señor les fue a predicar, cuando dice la palabra, predicó a los espíritus encarcelados. Y a veces nosotros entendemos la predicación es como así como lo estoy haciendo, sino que en diferentes formas se puede entender la palabra predicó. Es como un anuncio. Predicar es como un anuncio, predicar es como algo que está dando a conocer, no precisamente usando la palabra de Dios. Es una forma de que predicó a los espíritus encarcelados, quiere decir, les fue a dar la noticia. Ustedes que abandonaron el tiempo, abandonaron el lugar preparado para Dios, ahora la victoria, lo estoy anunciando en la victoria, que está la victoria. Por ejemplo, cuando unimos este el versículo 22, dice que habiendo subido al cielo, está hablando de Cristo, está a la diestra de Dios, y a Él están, ¿qué? Sujetos, dice, ángeles, autoridades y potestades. Así que, sin embargo, aquí lo que estamos viendo, el término espíritu son un modificador, no se refiere a seres humanos, sino ángeles caídos. Así que la bendición de Dios es para nosotros
que el Señor nos está anunciando. Cuando miramos también cronológicamente, Cristo murió, resucitó, predicó y ascendió. Son 4 puntos que nos da, sin salir del término, sin salir de lo que es el sufrimiento que el apóstol Pedro estaba anunciando, que estaba dando a conocer a los hermanos expatriados en Ponto, en Galacia, en Capadocia. Así que todo esto, lo que el apóstol Pedro estaba dando a conocer a aquellos que estaban sufriendo, como también a nosotros también. Así que lo que el Señor nos dice a través de la bendita palabra del Señor, que tenemos que entender que murió, resucitó, predicó, o sea, fue a dar, después de la resurrección, fue a dar a conocer a los espíritus encarcelados. No sé si están entendiendo. A los espíritus encarcelados, que son los demonios que abandonaron a Dios. De una forma, le fue a decir de lo que ellos despreciaron. Y ya no hay remedio, ya no hay salvación para ellos, sino que fue una forma de victoria, de que lo que ellos despreciaron. Y lo mismo también pasará con la humanidad, que hoy en día, que están despreciando a Dios, que están dejando a Dios, va a llegar el día que van a estar frente al Cristo de la gloria, cuando van a estar en lo que es ante el tribunal, o mejor dicho, delante del Señor, cuando va a aclarar el Señor que irán esto a la vida eterna y esto a la condenación eterna. Terriblemente, porque muchos no van a querer ir, ¿verdad?, al infierno. Quieren tener otra segunda oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Hoy es el momento de la salvación. Hoy es el momento que Dios nos está dando la oportunidad. Y nos estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. La bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Así que ascendió sin romper el orden en el contexto del tema del sufrimiento. Creemos que la mejor interpretación es que Jesús hizo un anuncio después de su resurrección a los espíritus encarcelados o demonios que están en prisión por su desobediencia desde los tiempos de Noé. Y es importante de todo esto cuando tomamos ya en el versículo 20, que dice la palabra del Señor: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. La generación antidiluviana se habían corrompido en exceso y esos demonios habían contribuido en ello. O sea, los demonios los que estaban, los ángeles caídos, encarcelados, habían contribuido con el pueblo en el tiempo antiguo, antes del diluvio. Terriblemente corrompieron la humanidad, como hoy en día. Hoy en día estamos también lo mismo. Los demonios están corrompiendo la humanidad. Hoy en día estamos en el tiempo peligroso, tiempo de angustia, tiempo de persecución, tiempo de temor. Pero es el tiempo también que tenemos que despertar. Es el tiempo también para decir: Señor, estoy viendo lo que pasó en el tiempo de Noé, que los demonios corrompieron la humanidad, pero también hoy en día los demonios están tomando posesión, están tomando directamente para
destruir nuestras colonias, nuestras aldeas, nuestros lugares. Hay mucha maldad. Hoy en día es el momento como para decir, ya está cerca la venida de Cristo. Amén. Entonces, de modo que sería mejor entender la predicación como una declaración del triunfo de Cristo, la victoria de Cristo, de que todo esto, lo que hizo en la cruz del Calvario, y fue anunciar a los ángeles caídos. No es que para dar otra esperanza, otra forma de salvación, sino que es una forma de que ellos rechazaron y para ver la victoria del Señor. Seguramente los ángeles caídos, en cuanto a lo que es el triunfo de Cristo, pensaron seguramente que no era así como ellos pensaron. Pero ahí está entonces el anuncio de la victoria de Dios. Lo mismo también cuando hay un presidente electo, por ejemplo aquí en Guatemala. Después, antes de tomar posesión, va a ir a algunos lugares, o sea, a unos países para visitar antes de que va a estar en su trono. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. De todo el triunfo que fue a mencionar, tristemente, ¿verdad?, de lo que los ángeles caídos que dejaron la gloria del Señor. La muerte del Redentor venció el poder de Satanás y sus huestes para celebrar su victoria. Y nosotros seguimos celebrando la victoria de Cristo. Cada día, cada momento, oramos, lloramos, sentimos su presencia, cantamos el nombre del Señor, porque la victoria que Él nos ha dado en la cruz del Calvario, y por eso mismo cantamos, glorificamos el nombre del Señor. No dejamos de cantar, no dejamos de servir a Dios, porque cada día estamos cantando la victoria de Cristo de la gloria. Amén. Y la bendición, la diferencia es que los ángeles caídos ya no hay oportunidad, no hay más oportunidades, mientras que nosotros hay una oportunidad todavía. Si servimos a Dios, vamos a estar al lado de Él, vamos a disfrutar la comunión con el Dios de la gloria. Eso es la bendición de Dios. Y hoy en día, hermanos, constantemente habíamos no sé qué día estaba platicando con mi esposa acerca de las iglesias. Hay muchas iglesias que estamos viendo templos vacíos, que hoy en día hay un enfriamiento espiritual que está entrando en las iglesias. Antes a veces hemos visto iglesias, ¿verdad?, templos así llenos de hermanos en Cristo, pero ahora son templos vacíos. Es el mismo demonio que está invadiendo, que está entrando, que está retando, que está desafiando a la humanidad, y han caído en las manos, en las garras del enemigo. Pero nosotros, que sabemos que hay un lugar seguro, un lugar que es en el cielo, donde vamos a disfrutar, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahí donde tenemos que seguir en el sufrimiento, en la tristeza, pero también Él está en medio de nosotros para triunfar juntamente con Él. Y seguimos cantando la victoria de Cristo de la gloria. El paralelo entre el tiempo de Noé y el nuestro es que estamos de la misma forma en un periodo de construcción y preparación. Noé predicó, como dice ahí la palabra del Señor, y los
que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El apóstol Pedro estaba haciendo comparación con lo que pasó con el pueblo, con Noé, como también lo que está pasando con nosotros hoy en día. Así que la palabra del Señor nos dice, en lo que es un periodo de construcción y de preparación, mientras que se preparaba el arca, dice la palabra del Señor, mientras que estaba Noé, predicaba la palabra de Dios y hubo una preparación. Hoy en día estamos en lo mismo. Hay una preparación, hay una predicación y hay una preparación espiritual, que siempre la preparación y la construcción de nuestras vidas, construimos nuestra alma, construimos nuestras vidas espirituales todos los días, porque queremos, en el momento cuando viene el juicio final, vamos a estar en un lugar tranquilo, como lo que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, predicó Noé, y dice la palabra de Dios, solamente 8 personas que entraron en el arca. 8 nada más. Y la palabra del Señor nos dice que son pocos. Y lo mismo también el Señor nos dice en la palabra del Señor: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. De manera, para entrar en el cielo, solamente Dios va a calificar a aquellos que de veras se entregan totalmente a sus pies, que amamos al Señor. No nos tenemos que buscar la manera para justificación. Muchas cosas han estado pasando en mi vida, pero nunca estoy aquí delante de ustedes que ya no voy a seguir porque tengo este problema. Siempre tengo luchas y pruebas en mi vida, pero yo sé a quién he creído. He puesto mi carga ante los pies de Jesucristo. Le he dicho: Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está sucediendo, esto es lo que, Señor, necesito, Dios mío. Y todo esto en el altar, en este lugar donde he derramado mis lágrimas, me he quejado delante de la presencia de Dios, y aquí estoy siempre con gozo, con alegría. Y todos debemos de ser así, para que algún día veremos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Como en los días de Noé. Noé estuvo predicando, pero solamente la familia, 8 personas. Lo mismo está pasando hoy en día. Hoy en día se ha visto mega iglesias, pero en verdad está bien delante de la presencia de Dios. Solo Dios sabe. No tenemos que juzgar en cuanto a esto, pero lo que sí, solo Dios sabe, y uno mismo sabe. Todos, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Pedro quiere recordar a sus lectores que pocos fueron salvos en la época de Noé. Como pocos, también responde al Evangelio hoy. El Evangelio hoy en día a veces no es así como una forma de que nos van a recibir bien. A veces nos han rechazado. Noé y su familia, al entrar en el arca, pudieron pasar por ese juicio de Dios e iniciar una nueva vida. Nosotros también pasamos en medio de un mundo hostil, donde los huestes satánicos, donde el trabajo de Satanás constantemente nos está estorbando.
pero poderoso Dios que Él está con nosotros y vamos a entrar a la presencia del Señor. Ya muy pronto. Y tenemos que estar siempre constantemente, no tenemos que descuidar de nuestras vidas espirituales, porque el infierno no es un anuncio así solamente saber si es cierto. A ver, tal vez el Señor me va a dar la oportunidad. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso, pero también Dios también es fuego consumidor. Cuando de veras amamos al Señor de la gloria, no tenemos temor de todo lo que va a venir, porque sabemos que estamos con Él. Pero aquellos que no están bien con Dios, tristemente, y otros que ya no perdieron la bendición de Dios. En realidad, mientras que tenemos vida, tenemos la oportunidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. No sé si algún hermano, alguna hermana que quisiera tal vez una pregunta o algo que comentar. Y en esta noche pues dejamos el tiempo a cada uno de ustedes para poder preguntar también. Sí, hermano. Tengo una pequeña duda. Dice la palabra que cuando Cristo resucitaron también muchas tumbas fueron abiertas. Sí. Que no realmente no encuentro el pasaje ese. Es 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros se atuerren. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí es. Le dice que muchas tumbas fueron abiertas. Y Sí. aparecieron a sus familiares. Mateo 27:52 es. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No sé si ese es el versículo. Sí, sí, es decir que Cristo no les predicó a ellos, entonces. No, Definitivamente no. no. Solo cuando fue la resurrección ellos también resucitaron porque eran santos, obviamente. O sea que no hay oportunidad para nadie. No hay. Esto es lo que la otra interpretación, ¿verdad? Como habíamos explicado, la otra interpretación es que llegó a predicar a los antidiluvianos de que para dar otra oportunidad, otra salvación. Pero el texto dice a los espíritus encarcelados. Y entonces el infierno, y ya vimos, hay referencia de la palabra de Dios que acerca de los espíritus encarcelados son los ángeles caídos.
por ejemplo, cuando ellos desobedecieron al Señor, fueron la tercera parte que se fueron con Satanás. La tercera parte, que dice ahí en Apocalipsis capítulo 9, parece que está ahí, la tercera parte. Y solo una parte de que no escucharon la voz del enemigo. Es capítulo 12, Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas es los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero allí donde dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte. Y prácticamente supongamos, si hay 100, solo para decir algo, un número, si hay 100 ángeles, se fueron 75 con Satanás y solo 25 que no se fueron con el enemigo, sino que sostuvieron siempre permanecieron con Dios, más que todo, permanecieron con Dios. 25 y 75 se fueron con Satanás, es decir, como una forma de que empezaron a contradecir a Dios. Y esos 75, podríamos decir, solo por decir un número así, ¿verdad? Pequeño, donde fue el Señor a decir: vengo a anunciar a ustedes de todo lo que ustedes despreciaron, este regalo, esta bendición. Ahora el triunfo, la victoria sobre ustedes y el poder y la autoridad del Cristo de la gloria sobre los ángeles en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De manera que el poder de Cristo de la gloria, terriblemente, de lo que Él fue a anunciar, no es para dar la segunda oportunidad, sino que solamente fue un anuncio de victoria. Yo creo que sí entendimos la palabra del Señor. Amén. Gracias, hermano. No sé si hay otro hermano. ¿Sí? No tengo claro exactamente cuando mueren los que se van sin Cristo, ellos van a un lugar de oscuridad. Hay un lugar de tormento, según también se puede tomar ahí la parábola del Lázaro y también el mendigo. Perdón, el Lázaro y el rico. Ellos no van a prisión. Es que hay un lugar de espera, podríamos decir así, ¿verdad? Lugar de tormento. Aparte es el lugar del lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. Eso es totalmente ahí donde es el lugar, que eso está hablando la palabra del Señor que ya vimos, que es afuera de la gloria, afuera del cielo, afuera de la presencia del Señor. Es como decir, afuera hay que ir a tirar la basura, porque ahí el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Entonces, afuera de la ciudad está el basurero, afuera de la ciudad está Satanás y sus demonios y todos los seguidores. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pero en el momento de la muerte física ya hay un lugar de tormento. Entonces el lugar de tormento, ya cuando viene el juicio de Dios totalmente, y ahí será lanzado en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. Ahí sí, definitivamente, por toda la eternidad. ¿Se podría contar eso como una prisión o una cárcel para ellos, no? Podríamos decir que
Otra vez más, es un lugar de espera antes de llegar al lugar de la eternidad. Como quien dice, momento, hay que esperar un rato. Mientras tanto ya es un lugar de tormento. Y no es nada eso que en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde están los crédulos, los mentirosos, los idólatras, y en fin, hay una gran lista ahí. Amén. Cuando dice que está en la sala de espera en tormento, Ajá. me imagino que es como que ellos se dan cuenta de que hicimos, caso, eso debe se atormenta de esa manera, o cómo son atormentados. Sí, por ejemplo, si leemos la palabra del Señor ahí en San Lucas, capítulo 19, habla acerca del rico. Pidió otra oportunidad al Dios de la gloria, hablando de Abraham. Y Abraham es tipo de Cristo, es tipo de Dios. Entonces, cuando dice, estoy en el lugar de tormento, y creo que vamos a leer para tomar así como una. San Lucas capítulo 19. No es 19, es capítulo 15. Vamos a ver si es ahí. 16 del 19 en adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba ansiarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Vamos a leer aquí en el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí tenemos que notar en este versículo que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Aquí hubo presencia de ángeles de la muerte de un hijo de Dios. Y cuando hay la muerte de un hijo de Dios, hay presencia de ángeles. Nosotros no vamos a ver, no podemos ver porque son espíritus. Pero dice que allí están los ángeles, estuvieron ahí los ángeles, y dice también al seno de Abraham. Al seno, el lugar que dice al seno de Abraham quiere decir es un lugar de descanso. Al seno de Abraham, o sea, al lado de Abraham, o sea, al lado del Padre. Entonces, al seno de Abraham. Pero también dice en el versículo, y murió también el rico y fue sepultado. Simplemente aquí no hay presencia de ángeles. Pudiera ser presencia de ángeles, pero son ángeles caídos. Pero no dice la palabra. Y el versículo 13, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces estamos viendo ahí en un lugar de espera. Estoy atormentado. Y por favor, y ahora lo que estamos viendo de que sí reconoció a Abraham, padre Abraham, le pidió misericordia. Sí escuchó la palabra de Dios. Sí, el rico sí había entendido la palabra de Dios, porque reconoció al Padre en el momento, o sea, Abraham, y le pidió misericordia. Pero la respuesta en el versículo
en el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces ahí estamos viendo de lo que la misericordia pidió misericordia, y no, Abraham le dijo: no se puede, porque hay un espacio que no se puede, hay un abismo que no se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Se negó la misericordia, mientras que ahora jamás se ha negado la misericordia de Dios, porque estamos en el tiempo de misericordia, pero se va a terminar el tiempo de la misericordia. Y dice, ahora le está pidiendo: tengo 5 hermanos, para que ellos no van a venir aquí. Él deseaba otra oportunidad para regresar, y hoy en día lo mismo están pasando. Hay muchos que entendieron la palabra, tal vez hasta predicaron la palabra del Señor, pero al final murieron en sus pecados, y ahora están en lugar de tormento. Están deseando: Señor, ten misericordia de mí. Ahora sí entiendo por qué dejé mi lugar, por qué tenía que dejar el lugar, y yo quiero que Dios va a tener otra vez misericordia de mí. Como para decir: si tú me vas a dar la oportunidad, voy a regresar a la tierra y voy a predicar de día y de noche, de día y de noche. Pero ya no hay otra oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Entonces así el hombre rico pidió la oportunidad para regresar, porque tengo 5 hermanos, ¿para qué no van a venir aquí? Pero la respuesta en el versículo 29 dice: Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas óiganlos. No es porque Moisés todavía estaba en ese tiempo, sino que dice, cuando dice la palabra a Moisés y a los profetas, quiere decir que la palabra que había dejado Moisés, la ley de Moisés y todos los profetas que hablaron, ellos tienen que escuchar, si no, ellos también van a venir aquí. Hoy en día la palabra de Dios está en diferentes lugares, en las calles, en las camionetas, en las iglesias, en todo momento escuchamos la bendita palabra de Dios. También nos puede suceder a nosotros, como el rico, si descuidamos una salvación tan grande. Muy bien, eso sería la respuesta. En San Marcos, donde veía, cuando dice el gusano de ellos no muere. Ajá. No, bueno, ya eso sería una forma de, imagínense, de que los gusanos que pueden pasar aquí, ver en la cara, en el oído, en la nariz y todo esto, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando dice crujir de dientes, ¡ay! A veces miedo, temor, ya no se puede hacer nada, no se puede quitar, no se puede, porque es el mandato de Dios, que Dios ha permitido los gusanos que no van a morir. Sí, hoy en día hay muchos que tienen miedo a las ratas, y no digamos ahí los gusanos que van a pasar en la cara, en todo el cuerpo, horrible. Por eso ahí donde dice el crujir de dientes, yo no quiero estar ahí. ¿Y usted? No tan convencido. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros.
Bueno, esperamos que hayamos aprendido, bien, que hayamos entendido también la palabra de Dios. No sé si hay otro hermano que quisiera sacar su pregunta o bien comentario. Sí, hermano. Después de que él predicó a los espíritus, la palabra también dice que él se llevó a los suyos, pero ¿a quiénes se llevó después? Bueno, ¿de qué los suyos están hablando? Es que hay una parte de la palabra que yo no me acuerdo dónde, pero habla de que él se llevó, cuando dice que se llevó cautiva la cautividad subiendo. Ah, bueno, entiendo. Ahí está en la... Es Efesios. No recuerdo. 4:8. Efesios 4:8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a leer para ver hacia atrás. Está hablando de los dones espirituales. Versículo 6. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta palabra llevó cautiva la cautividad está hablando de la muerte. Lo mismo lo que dice el apóstol Pablo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Eso está en primera de Corintios, capítulo 15, los versículos más adelante. Ya cerca donde dice que siempre se ha mencionado en el versículo 50 y algo. Vamos a ver aquí. Capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, y estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, lo que está hablando aquí es llevó cautiva la cautividad. Está hablando de la muerte, porque la muerte también es una forma que está es un espíritu que está estorbando la humanidad, y por eso llevando cautiva la cautividad. Y luego en la muerte que ha entrado en nosotros, está hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. En este versículo, la muerte espiritual ha pasado sobre cada uno de nosotros. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos muertos al pecado, sino que estamos vivos, hemos resucitado, como dice ahí la palabra de Dios en el capítulo de Romanos 6, el versículo 1 en adelante. Si acerca de lo que es estamos crucificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él, y así en esta manera, ¿verdad?, que nos hemos resucitado, y así la muerte espiritual ya no está con nosotros, porque la victoria nos dio el Señor. Entonces está hablando aquí de la muerte no física, sino que la muerte espiritual que ha pasado, porque entró la muerte espiritual a través de Adán.
pero entró la muerte, es decir, entró lo que es la vida a través del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Entonces, llevando cautiva la cautividad, quiere decir la muerte que entró en Adán y pasó por nosotros, llevando todo esto a los pies, es decir, a la cruz del Calvario, y ahora nos dio dones a nosotros. Y los dones que Dios nos ha dado, esa es la bendición, que tenemos que multiplicar estos dones. Es decir, que Dios nos dio habilidad, que Dios nos dio cómo tenemos que, todos tenemos habilidades, todos tenemos dones. Algunos tienen 2 o 3 o 5 o 6, 7 dones, otros solo tienen un don o 2, pero todos tenemos. Y todos tenemos algunos dones, ¿verdad?, espirituales. Y por eso dice la palabra de Dios, y dio dones a los hombres. Quiere decir que el Señor nos donó, nos regaló la habilidad para poder hablar de la palabra de Dios. Si nosotros no lo hacemos, ya es problema de nosotros, pero el Señor ha dado los dones espirituales. Eso es. Hermano, disculpe, en el versículo 9 pregunta lo que dice anteriormente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo otra versión. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Sí. Está hablando ahí de cuando le fue a predicar a los espíritus. Exactamente. Si nos damos cuenta aquí es que, y eso de lo que subió, la pregunta del apóstol también aquí, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiere decir entonces de lo que está hablando el apóstol Pedro acerca del lugar de las prisiones eternas, en el lugar más hasta abajo de la tierra. Entonces, ¿dónde está ese lugar? No necesitamos, ¿verdad?, de saber exactamente, porque no es ahí donde nos vamos a ir nosotros. Porque donde vamos a estar es con Cristo Jesús. Entonces, ahí entonces las partes bajas es lo que está haciendo la referencia aquí también, porque dio dones a los hombres, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, porque también bajó a las partes más bajas. Como dice aquí en este versículo, primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, y sigue diciendo, para la preparación de la iglesia. Pero está hablando de Cristo, el mismo, el que bajó, el mismo subió, y también tiene poder, como también nos dice la palabra de Dios creo que es en San Mateo, donde dice toda potestad. Creo que vamos a ver este versículo porque es muy importante también para nuestras vidas espirituales. Capítulo 28 de San Mateo, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿De dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y de ahí dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, comisionando a sus discípulos. Ahí donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también hay otro versículo que dice, y debajo de la tierra. Así que es la bendición de Dios que todo lo que vino a hacer el Cristo, como dijimos hace 8 días, que
las tres personas, las tres divinas personas, solo una que se ha dejado de ver, que es el Cristo de la gloria, porque se humanó, pero al Padre no lo hemos visto, al Espíritu Santo. Sí sentimos su presencia, creemos que hay Padre, el mismo Padre, el mismo, así como Cristo, así es igualmente también el Padre, pero lo que sí se ha dejado ver es Cristo Jesús delante de la humanidad. Nosotros no lo hemos visto, pero sí se dejó ver hace más de 2000 años. Pero eso tuvo que humanar. Si no se hubiera humanado, no se puede ver, porque Él es 3 veces santo. Jamás puede soportar el poder o la presencia del Señor. Así que la bendición de Dios es para todos. Esperamos de que hayamos entendido la palabra del Señor. Solo quiero leer aquí segunda Timoteo capítulo 6, el versículo 16, y dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luces inaccesibles, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Es segunda de Timoteo, no, primera Timoteo capítulo 6, el versículo 16. El único, dice, que tiene inmortalidad, que habita en luces inaccesibles. Inaccesible, que no se puede, por ejemplo, para ver el sol, no se puede ver cuando el sol está en el momento, afecta los ojos, y eso es nada más la naturaleza, ¿verdad?, de aquí de la tierra, de lo que el Señor ha formado. Y ahora Él es inaccesible, como dice aquí la palabra de Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto ni